este video hablaremos de las buenas prácticas agrícolas. Hoy en día, los consumidores están cada vez más preocupados por obtener alimentos inocuos y producidos respetando el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. En este contexto, nacen las buenas prácticas agrícolas, las cuales simplemente pueden definirse como hacer las cosas bien y dar garantías de ello. Las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura o BPM son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas voluntarias aplicables a la producción, procesamiento, transporte de alimentos orientadas a cuidar tanto de la salud humana como proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. Hablaremos de la importancia de implementar estas buenas prácticas agrícolas, cómo implementarlas, cómo usar correctamente los plaguicidas, cómo registrar la información en el cuaderno de campo y la legislación nacional que aplica a la producción primaria. Las buenas prácticas agrícolas son importantes porque permiten predecir, anticipar y evitar o controlar riesgos, dando garantía de ello a través de los registros. Estas promueven la seguridad de las personas, el medio ambiente, el bienestar animal y la inocuidad alimentaria, que es la garantía de que un alimento no causará daño al que lo consume cuando sea preparado o ingerido de acuerdo a su uso destinado. Este es un elemento crítico y obligatorio en la producción de alimentos. Las buenas prácticas agrícolas permiten una sostenibilidad y acceso a nuevos mercados, brindar productos sanos y de calidad, que haya un bienestar animal, un predio limpio, un control de la producción, aumentando los ingresos, teniendo mejores precios por calidad, menores costos y mayores rendimientos. Ahora veremos cómo implementar estas buenas prácticas agrícolas. En los trabajadores se debe capacitar a todos los trabajadores, en especial en el manejo de plaguicidas, higiene y primeros auxilios. Los trabajadores deben contar con equipos de protección personal, sobre todo para la aplicación de productos químicos, y se debe contar con un botiquín de primeros auxilios. Debe haber baños fijos o móviles en número suficiente para los trabajadores. Los baños deben mantenerse limpios, en buen estado, ventilados y las puertas deben cerrar bien. Estos, además, deben contar con basurero, papel higiénico, lavamanos, agua potable, jabón y toallas de papel desechables. Deben mantener los trabajadores una buena higiene y aseo personal. Deben lavarse las manos antes y después de usar el baño. Por eso es recomendable poner carteles de, por ejemplo, use los baños y lávese las manos, las cuales son conductas que se deben respetar. Un trabajador que se encuentre enfermo o con síntomas de vómitos o diarreas no deben manipular alimentos frescos. Esto es muy importante. Para implementar las buenas prácticas en el predio, este debe estar libre de basura. Se debe verificar que no haya riesgos de contaminación de aguas. Se debe conocer los tipos de plagas, enfermedades y malezas que existen en el predio, principalmente en el área de cultivo. Hay que revisar también las posibles fuentes de contaminación desde terrenos vecinos, señalizar el lugar donde se sembrará el cultivo con el nombre del cultivo o algún número de lote. También hay que considerar la pendiente del predio donde se va a cultivar, realizar la mínima labranza posible, evitar la erosión y la compactación y practicar la rotación de cultivos. Para implementar las buenas prácticas en el cultivo, lo ideal es utilizar semillas autorizadas, seguir las recomendaciones de la empresa proveedora del insumo, o también podemos consultar con un técnico capacitado en el tema. Instalar basureros en zonas estratégicas del predio y arrojar la basura de estos una vez terminado el día de trabajo. Debemos sembrar a una distancia adecuada. Si va a trasplantar, se deben elegir plantas sanas y descartar las débiles o con señales de alguna enfermedad. Debemos usar herramientas limpias y desinfectadas. Los animales domésticos como perros, gatos deben estar lejos del área de cultivo y los lugares donde se guardan también los plaguicidas y los fertilizantes.
Todos los trabajadores deben estar informados de que no pueden ingresar animales al área de cultivo y también esto debe ser señalizado en el predio. Para implementar las buenas prácticas en el uso del agua, primero debemos tener un inventario de los recursos de agua. Se debe analizar el agua una vez al año para saber si ésta está contaminada. Debemos evitar la entrada de animales a las fuentes de agua del predio. No realizar aplicaciones y preparaciones de plaguicidas cerca de las fuentes de agua. Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o también una insuficiencia de agua en los cultivos en función al estado fenológico de la planta. Debemos utilizar técnicas de riego recomendadas para el cultivo y que minimicen las pérdidas de agua y de erosión. Recuerde, nunca deben usarse aguas residuales para regar los cultivos y tampoco dar de beber esas aguas a sus animales. Proteger los depósitos y canales de agua de animales, pájaros, etc. y también mantenerlos limpios. Si se contamina el agua, se puede contaminar el alimento y este alimento perder su inocuidad. Para un correcto uso de plaguicidas, lo que debemos hacer es disponer de una bodega exclusiva en el predio para almacenar estos plaguicidas. Debe ser esta un lugar cerrado con llave, debe ser seguro, fresco y bien ventilado. Debemos señalizar el lugar con los siguientes carteles, por ejemplo de peligro, veneno, no fumar, no beber, no comer y no tocar. El lugar debe estar fuera del alcance de los niños y los animales y cuando se almacenan pequeñas cantidades de plaguicidas, estos pueden ser guardados en una caja cerrada en un lugar lejos de la casa habitación. Los plaguicidas deben estar debidamente separados y aislados de las semillas, los forrajes, los productos cosechados y también de los fertilizantes. Debemos disponer de un inventario de los plaguicidas y se debe informar antes de la aplicación del plaguicida a todos nuestros vecinos cercanos al predio para que ellos puedan tomar las precauciones necesarias. Los elementos de protección personal que deben usarse son gafas, guantes, máscara, botas y traje impermeable. Conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que puedan afectar a su cultivo. Analizar si se puede aplicar un control biológico en vez de un químico. Consultar a un extensionista o técnico para saber qué plaguicida recomienda de acuerdo a su cultivo, al tipo de maleza o enfermedad que esté afectando a su cultivo. Los plaguicidas que utilice deben estar permitidos para el cultivo respectivo, es decir, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero. No se deben usar plaguicidas vencidos o que estén en mal estado, por eso es importante fijarnos en la fecha de vencimiento. Antes de la aplicación, se debe verificar el buen funcionamiento de los equipos, que las boquillas o picos pulverizadores tengan una distribución uniforme del producto y que no se escurra líquido por la máquina. Respetar las indicaciones de la etiqueta del envase en cuanto al número de aplicaciones, dosis, forma de aplicación, periodo de carencia y tiempo de reingreso al cultivo tratado. Se deben registrar las aplicaciones que se realizan en el cultivo y los envases vacíos de plaguicidas hay que hacerles un triple lavado. No juntar el agua del lavado con las aguas tanto de consumo como de trabajo. Debemos estos envases romperlos o perforarlos para no volver a usarlos y guardarlos en bolsas cerradas para enviarlos a los centros de recepción de envases respectivos. Recordemos que no debemos botar estos envases en la basura doméstica y una vez terminada la aplicación, el trabajador debe ducharse y lavar sus elementos de protección personal. La cosecha es una etapa muy importante dentro de las buenas prácticas agrícolas, porque los alimentos se pueden contaminar y perder su inocuidad. En este sentido, el personal de cosecha debe tener las manos limpias, las uñas cortas, el pelo recogido, no fumar ni beber durante la cosecha. En cultivos de árboles frutales, no se debe recoger los frutos del suelo. Debemos juntar los productos con cuidado, evitando los golpes.
Las frutas y verduras cosechadas deben colocarse en recipientes limpios sin tocar el suelo. No debemos utilizar los envases de productos químicos ni fertilizantes para copiar la cosecha. Las frutas y verduras cosechadas deben ser colocadas a la sombra, lejos de los animales y de la bodega de plaguicidas o fertilizantes. Y debemos registrar la cosecha utilizando una planilla de cosecha. En cuanto al transporte, debemos hacerlo en un medio limpio y en buen estado, que cumpla las normas del tránsito. En caso de usar un medio de transporte abierto, se debe cubrir la carga para evitar el sol, el polvo y la lluvia. No debemos transportar el alimento junto a animales, fertilizantes ni plaguicidas. El personal que participe en la carga y descarga debe cumplir con la higiene y limpieza como el resto de los trabajadores. Y también debemos registrar los datos del comprador. Para registrar la información, debemos tener un cuaderno de campo. El cuaderno de campo está compuesto de dos partes diferenciadas: la parte de información general de la explotación e identificación de las parcelas y la del registro de tratamientos. La parte 1 de información general de la explotación e identificación de las parcelas son los datos sobre su terreno y también sobre el titular de este terreno. Se pone la información sobre la explotación y su titular, los aplicadores, el número de carnet de aplicador de cada uno, maquinaria, y también se identifican las parcelas con el número de identificación, coordenadas, hectárea y su uso. La segunda parte corresponde al registro de tratamientos y los tratamientos hechos en cada campo. Debemos registrar la información sobre las actividades del manejo del cultivo, como la siembra, riego, entre otras. Debemos registrar la aplicación de agroquímicos, herbicidas y también de fertilizantes, indicando el cultivo, fecha, producto que se aplicó, dosis, objetivo de la aplicación, nombre del aplicador, entre otros datos de interés. También debemos tener un registro de limpieza del equipo de aplicación de plaguicidas, identificando el equipo, fecha, producto, encargado, entre otros datos también de interés. Estos registros deben hacerse todos los días una vez terminada la tarea. Los registros sirven para rastrear la historia del producto y por ello deben ser archivados por lo menos por 3 años. Veremos ahora la legislación nacional que aplica a la producción primaria. En el ámbito agrícola podemos destacar las diversas normativas obligatorias asociadas al uso de plaguicidas en áreas como transporte, almacenamiento, etiquetado de productos, usos de equipo de protección personal, inspección y mantenimiento de pulverizadores, calibración de pulverizadores, triple lavado de envases y límites máximos residuales de plaguicidas, entre otras. También las normas asociadas a la calidad y uso de aguas, como el Código de Aguas, la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y normas chilenas como la norma chilena 1333, que establece los registros de calidad de aguas para diferentes usos y entre otras normativas. Estas buenas prácticas son la base para producir alimentos, donde es fundamental tener registros para comprobar que estas acciones fueron llevadas a cabo y, además, debemos cumplir con la normativa nacional en este ámbito. Esto nos permite gestionar la inocuidad del alimento que se produce. En caso de exportar, también se debe tener en cuenta las exigencias de la normativa de otros países y también los estándares voluntarios, privados que algunos clientes, tanto nacionales como de otros países, me pueden exigir.